Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un repaso del tema de razones y proporciones y vamos a ir dando un par de puntos además de los que se han trabajado. Cuando hablamos de razón, estamos hablando de una relación entre dos números, entre dos cantidades enteras, fraccionarias. Y existen dos tipos de razones. Están las razones aritméticas y las razones geométricas. La razón aritmética se diferencia de la razón geométrica por la operación que se hace. Por ejemplo, la razón aritmética entre 9 y 15, por ejemplo, vamos a definir así. A diferencia de la razón geométrica, que le vamos a decir la razón geométrica entre 9 y 15. Si nos damos cuenta acá tenemos una diferencia, ¿sí? La razón entre 9 y 15 pues podría ser en este caso 6. Y en el de abajo pues vamos a decir tercera de 9, 3. Y tercera de 15, 5. Este sería el valor de la razón, ¿sí? ¿Y cómo lo encontramos? En la parte de arriba pues por medio de una resta y en la parte de abajo por medio de una división. Vamos a tomar este punto para iniciar el repaso del tema. Si una razón aritmética es una resta, por ejemplo 45 a 20, pues aquí es la razón sería 25, a diferencia que si aquí lo hacemos 45 es a 20. Entonces aquí podríamos ver que quinta de 45 es 9 y quinta de 20 es 4. Entonces son completamente diferentes operaciones. Lógicamente nosotros estamos trabajando más con razones geométricas, ¿sí? Este es el tema que hemos estado tocando en los últimos días y sobre ese vamos a seguir tocando. Entonces, de la relación de dos razones nace lo que nosotros llamamos proporciones. Y vamos a seguir trabajando en el caso de nosotros en razones geométricas. Tenemos dos tipos de proporciones, proporción discreta y proporción continua. ¿Sí? Vamos a hacer un espacio aquí abajo y vamos a decir lo siguiente. Una proporción discreta es una relación, por ejemplo, 9 es a 5, lo que 3 es a 15. Si nos damos cuenta también, cuando hablábamos de razones, y es necesario recalcarlo, vamos a tener en cuenta que tenemos aquí un antecedente y tenemos un consecuente. Y este pues sería el valor de la razón, ¿no? De igual forma, en una razón geométrica tenemos el antecedente, tenemos un consecuente y tenemos el valor de la razón. Si nos damos cuenta también acá tenemos lo que es en una razón, ¿sí? Una razón discreta. Tenemos acá el antecedente de la primera razón con el consecuente de la primera razón. Tenemos el antecedente de la segunda razón y el consecuente de la segunda razón. Al formar ya una proporción, entonces aquí vamos a tener los extremos de la proporción y aquí vamos a tener los medios de esa misma proporción. Entonces ya tenemos otro término ahí, ¿verdad? Medios y extremos. ¿Sí? Si nos damos cuenta, en una proporción discreta, todos sus medios y sus extremos son completamente diferentes. A diferencia de una razón, perdón, de una proporción continua. Por ejemplo,
Vamos a hacerlo con una proporción continua. Puedo decir 2 es a 8, lo que 8 es a, podríamos decir 64. Si nos damos cuenta, en esta razón vamos a encontrar que al relacionar estas dos razones, esta proporción tiene dos partes iguales. Los medios de esta proporción son los mismos. Entonces, este tipo de proporción se le llama continua, cuando los medios son iguales. A diferencia de la discreta, ¿verdad? Donde todos son diferentes. Como se mencionó, ¿verdad? Las proporciones discretas, vamos a llamarle proporciones discretas, cumplen una regla, ¿sí? Por ejemplo, 3 es a 5, lo que 9 es a 15. Si lo vemos en términos de letra, podríamos decir A es a B, lo que C es a D. Y se cumple lo siguiente: A no es igual a B, B no es igual a C y C tampoco es igual a D. También vamos a decir que tanto B como D tienen que ser diferentes o no iguales a 0. Puesto que si es 0, esto pues sería una... a la hora de hacer una división, ¿no? Por ejemplo, 3 y si B fuera 0, pues 3 dividido 0, esto no se podría hacer. Y igual acá, ahora 9 es a 0, entonces tampoco se podría hacer. Para que una proporción sea discreta, tiene que cumplir con cierta ley. Y esta ley pues es que todos sus términos, tanto extremos como medios, sean diferentes entre sí, y que tanto los medios de ambas proporciones sean diferentes de 0. Nuevamente vamos a tomar el ejemplo o vamos a seguir explicando lo de las proporciones continuas. Las proporciones continuas, según lo vimos en el momento anterior, una proporción continua tiene una particularidad. Primeramente lo vamos a ver por letras. Si decimos A es a B, lo que B es a C, si nos damos cuenta, ambos números de acá están representados por la misma letra, lo que significa que va a ser el mismo número. Entonces aquí vamos a decir que A va a ser diferente que C, ¿sí? Y que también estos números van a ser diferentes de B, pero B no puede ser 0 en ninguno de los casos, ¿sí? Si no, pasaría lo mismo de acá, ¿no? En alguna de las comparaciones se va a dividir sobre 0 y eso va a ser imposible. Entonces vamos a decir, por ejemplo, 8 es a 4, lo que 4 es a 2. Si nos damos cuenta, 8 y 2 son los extremos de la proporción, y 4 y 4 son los medios, y estos son los que son iguales. Por ejemplo, vamos a decir 3 es a 5, lo que 5 es a, si lo vemos así, 7.5, algo así aproximadamente. Entonces, si nos damos cuenta, ambos dígitos son iguales y a esto se le llama proporción continua. La proporción continua nos va a ayudar a resolver el problema de la tercera proporcional. Cuando hablamos de la tercera proporcional de dos números, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a decir la tercera proporcional de 4 y 16. Lo que va a suceder es que vamos a decir 4 es a 16, lo que 16 es a x. Por tal razón,
La proporción continua nos da respuesta a esto, ¿no? Repetimos el 16 en la parte media de la proporción y dejamos la x como tercer dato que no conocemos. Si aplicamos la proporción, vamos a decir que la multiplicación de los extremos va a ser igual a la multiplicación de los medios. Y entonces vamos a decir 4x es igual a 16 por 16. Y para poder simplificar la x, vamos a pasar el 4 a dividir, que se cancela acá, y entonces x valdría 4 por 16, serían 6 por 4, 24, llevo 2, 4 por 1, 4, 64. Entonces la tercera proporcional de 4 y 16 sería 64. Vamos a hacer un par de ejemplos más, ¿sí? Siempre con la tercera proporcional, y vamos siempre a aplicar que el consecuente de la primera razón va a ser el antecedente de la segunda razón. Entonces, por ejemplo, quiero saber o necesito saber la tercera proporcional de 3 y 8. ¿Sí? 3 y 8. Entonces voy a decir 3 es a 8 lo que 8 es a x. Y aplicando nuevamente el teorema, decimos que multiplicación de extremos va a ser igual a la multiplicación de medios. Y 3 por x me da 3x y 8 por 8 me da 64. Y ahora x es igual a 64 dividido 3. Y x es igual a, vamos a decir, ¿qué? 21.333. Ok, vamos con el otro tema que también estaba pendiente ahí, y a este le vamos a decir la cuarta proporcional. Cuando hablamos de cuarta proporcional estamos hablando de una proporción discreta, ¿sí? Una proporción discreta es, que ya dijimos anteriormente, la que todas sus partes son diferentes, ¿no? A es a B, lo que C es a X. Esta sería la cantidad o el dato que no conocemos. Y aplicando siempre la misma regla, ¿verdad? Extremos, multiplicación de extremos va a ser igual a la multiplicación de medios. Entonces A por X es igual a B por C. Y para encontrar X, pues decimos B por C dividido A. Si pasamos esto a números, vamos a colocarlo en color verde. Vamos a decir, por ejemplo, 4 es a 7, lo que 6 es a X. Dejamos la X acá de cuarto número o de último, y entonces decimos 7 por 6 dividido 4 es igual a X. Y entonces la cuarta proporcional de 4 es a 7, lo que 6 es a, sería 7 por 6 dividido 4, que me daría aproximadamente, perdón, 6 por 7, 42, dividido 4 me daría a 1 a 10.5. Entonces la cuarta proporcional de 4,7,6 es 10.5. Ok, hemos visto la tercera proporcional, ¿verdad? Donde encontramos ahí el valor de una parte de la proporción cuando los medios son iguales.
Vemos la cuarta proporcional, ¿verdad? Donde encontramos el cuarto valor cuando todos los términos de la razón y de la proporción son diferentes. Y nos tocará tratar hoy como último punto, la media proporcional. La media proporcional va a ser, o vamos a tener como incógnita, si lo ponemos en números, vamos a decir así, ¿no? A es a B, lo que B es a C. Sin embargo, B es la que yo desconozco. Eso es lo que desconozco. Si seguimos la regla, la ley de las proporciones, del teorema de las proporciones, vamos a decir A es a B, lo que B es a C. Y como dijimos, ¿sí?, la multiplicación de extremos sería C, es igual a la multiplicación de medios. Entonces el teorema diría así: A por C es igual a B al cuadrado. Para quitar este cuadrado de B, entonces voy a decir raíz cuadrada de A por C es igual a B. Si colocamos esto en números, por ejemplo, halle la media proporcional entre, por ejemplo, 3 y 5. Entonces tengo que pensar en lo siguiente: 3 es a B, lo que B es a 5. Y si pasamos esto al lenguaje aplicando la ley, vamos a decir que la raíz de 3 por 5 va a ser igual a B. Raíz de 15 va a ser igual a B. Y encontrar esa raíz sería 3. Si no estoy mal aproximando, 3.8 sería B. Entonces podríamos decir 3 es a 3.8, lo que 3.8 es a 5. Si queremos ser exactos, vamos a la calculadora, vamos a ver si lo podemos encontrar aquí. Raíz cuadrada de 15, vamos a ver, raíz cuadrada de 15, 3.87. Entonces 3.87 sería la respuesta. Si quisiéramos hacer otra prueba, vamos a seguir trabajando con la media proporcional. Y otro ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, quiero la media proporcional de 4 y 9, por ejemplo. Entonces vamos a decir 4 es a B, podríamos decir acá, o a D, o una variable ahí, lo que D es a 9. Y por medio del teorema vamos a decir que, si lo quiere ver así, o lo podemos ver así, ¿verdad? 4 es a D, lo que D es a 9. Entonces multiplicación de extremos va a ser igual a la multiplicación de medios. Entonces 4 por 9 es igual a D por D, lo que me es igual a decir 4 por 9, 36, es igual a D al cuadrado. ¿Sí? Le paso aquí la raíz cuadrada para eliminar esto. Entonces raíz cuadrada de 36 es igual a D. Entonces puedo decir que 6 es igual a D. Entonces la media proporcional de 4 y 9, entonces es 6. Si lo queremos poner en una proporción, entonces sería 4 es a 6, lo que 6 es a 9. Y esa sería la respuesta.